Seguimos en esta tertulia de miércoles 25 de septiembre de 2024. Estamos con David Uriarte, Desiree Pagliarini, Eleonora Navata y Tomás Casareto. Vamos al segundo tema. Los restos hallados el 30 de julio pasado en el Batallón 14 del Ejército pertenecen a Luis Eduardo Arigón, militante del Partido Comunista que tenía 51 años, cuando fue secuestrado y desaparecido el 14 de junio de 1977 en dictadura. El fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale, informó en conferencia de prensa que la identidad fue confirmada en un 99,99% por el laboratorio del equipo argentino de antropología forense, donde se analizaron muestras de ADN. Percivale dijo que Arigón fue privado ilegítimamente de su libertad, torturado y desaparecido por el solo hecho de resistir a la dictadura, y confió en que haber encontrado sus restos permiten dar un poco de paz a su familia y a toda la sociedad. En la conferencia de prensa también participaron la antropóloga forense Alicia Luciardo, que lidera el grupo de investigación de antropología forense, el ministro de Defensa Armando Castaing-Debat, Wilder Tyler, el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y Sabina Arigón, una de las hijas de Luis Eduardo Arigón. Luciardo explicó que una de las características individualizantes fue una fractura en una costilla y algunas otras características en los huesos, como un esguince en el tobillo, que permitió colaborar con la identificación. Por otra parte, sostuvo que, según lo establecido por la Junta Médica, los restos no presentan lesiones traumáticas que permitan determinar la causa de la muerte. Sin embargo, precisó, se identificaron fracturas producidas por impacto con objeto contundente sobre la víctima en actitud de defensa, protegiendo su cara o su cráneo, y fracturas en el tórax que permiten establecer o sugieren que son producto de impactos contundentes. Luciardo agregó que es posible que la multiplicidad de lastimaduras y su ubicación hayan contribuido con la causa de la muerte. No es posible, no obstante, descartar que la muerte haya sido por traumatismos ajenos al sistema esquelético, apuntó. A su turno, Sabina Arigón recordó que ella fue testigo del secuestro junto a su hermana, que hoy vive en Chile. Son sentimientos encontrados. Por un lado, tranquilidad, cierta felicidad, porque es un ciclo que se cierra, y bueno, eso siempre está bueno. Por otro lado, mucha tristeza por confirmar lo que uno siempre sospechó o nos dijeron, sobre todo cuando comenzó la Comisión para la Paz. Y como dije acá cuando estaba en la mesa, me da como vergüenza, no puedo creer que los seres humanos, no me importa del pensamiento político que sean, hagan este tipo de cosas, porque matar a una persona y esconderla es de cobardes. Ni en las guerras se hace eso. En las guerras siempre se hizo una pausa para entregar a los muertos. Y lo que hizo esta gente es algo que para mí es vergonzoso. Es de cobarde. Siempre lo dije, es de cobarde. Ojalá, si alguno lo está viendo, no sé si quedará alguno vivo, sería bueno que pudieran limpiar su conciencia y aportar lo que sepan, si es que saben algo, ¿no? Según la ficha de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, Arigón trabajaba en la librería Heber Saldivia, en la Galería del Notariado, militaba en la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio e Industria y en el Partido Comunista del Uruguay. Fue secuestrado en su domicilio en el barrio La Blanqueada de Montevideo. Varios testigos lo identificaron siendo sometido a torturas en el Centro de Detención y Torturas de La Tablada. El fiscal Percivale hizo notar ayer que el expediente sobre la desaparición de Arigón se inició en 1986, pero estuvo paralizado por la aplicación de la ley de caducidad. También consignó que hay 4 personas procesadas por esta causa. Wilder Tyler, en tanto, apuntó que la nueva identificación de restos permite conformar un patrón establecido respecto a ese predio en el Batallón 14, que es un lugar que fue utilizado como cementerio secreto para los desaparecidos, con una metodología, dijo, que evidentemente albergaba el designio de que no fueran encontrados nunca. En este mismo predio se hallaron, recordemos, los restos de Amelia Sanjurjo, Ricardo Blanco Valiente y Julio Castro. Bueno, ¿cómo tomaron la noticia de ayer? ¿Quién quiere empezar? ¿Qué significa que...? Para mí, en particular, es un sentimiento encontrado, ¿no? Por un lado, es una tristeza, pero por el otro lado es una alegría que vayan apareciendo. Y es un
Es un golpe para la sociedad, pero un golpe necesario. Son de esas cosas que la sociedad tiene que saber y se está sabiendo, y que ya afortunadamente son muy pocos los que niegan el pasado de lo que pasó, ¿no? Y de que no hubo una guerra ni dos bandos. Acá hubo una serie de lesiones, de delitos de lesa humanidad cometidos unilateralmente por quien tenía la obligación de guardar la seguridad. Y bueno, sabemos lo que fue la dictadura, pero lo peor de todo es que en otros momentos de la historia, en otros lugares se han reconocido. Y bueno, sí, lo hicimos, inclusive los que lo defienden dicen, sí, lo hicimos. Y acá están, y bueno, los enterramos. ¿Por qué? Cuando se terminan las guerras, se dicen, acá no han sido capaces de reconocer lo que hicieron, y mucho menos de aportar los datos necesarios. Y por eso nos vemos en esta trágica situación de que año por año, afortunadamente ahora, empezamos a encontrar, nunca vamos a encontrar la totalidad, ya lo sabemos, pero bueno, hay que seguir trabajando en esto, pero lo más importante es para el futuro, para que las nuevas generaciones vean lo que pasó, y no lo que pasó en el ámbito político, porque uno puede discutir si esto bien, si esto mal, no, que vean lo que son el atentado a los derechos humanos, lo que es la tortura, lo que es el asesinato, lo que es la desaparición, porque eso es lo que no hay que perder. Discutir políticamente variantes ideológicas se pueden tener, la única variante tecnológica, la única variante política que no se puede tener es estar en contra de la defensa de los derechos humanos. Eso no se puede. Y eso hay que respetarlo acá y en todos los países del mundo. Entonces, yo creo que es muy importante los sitios de la aparición, pero sobre todo los sitios de la memoria, para que no nos olvidemos dentro de 100 años de las cosas que han pasado, ¿no? A ver, sí, Tomás. sobre todo porque yo siempre digo que mi generación en particular, tengo 25 años, da por descontado una vía política, democrática, de derechos humanos, sí con chisporroteos ideológicos como planteás, pero nosotros damos por sentado una sociedad que no siempre fue así y que en particular no necesariamente fue la de nuestros padres. Entonces a veces ese dar por sentado un Estado de Derecho, los derechos humanos y todo lo que viene aparejado es una debilidad para la democracia, porque como lo das por sentado, cuando pasan algunos pequeños desbordes y bueno, pero Uruguay no es así. Y tenemos ejemplos en todo el barrio regional de que justamente empieza así, a la medida que se va manteniendo en el tiempo es cuando empiezan los problemas. En este caso particular, que refiere a una situación ya con historia en el Uruguay y que por suerte yo creo que en este último año empezamos a tener un poquito más de datos y información. Yo creo que además no es un compromiso y no es una lucha de un partido político solo, sino del sistema político en general, o por lo menos debería ser así. Y por eso comparto lo de dejar de lado el tema ideológico e ir a la posibilidad de darle paz a una familia, de darle paz a la sociedad, de cada vez intentar un cierre más de algo, de una herida que todavía sigue abierta en Uruguay. En eso que dice Tomás me parece interesante lo que decís del factor generacional, sobre todo de cómo se hace llegar hoy en día o cómo se puede transmitir esa historia, ¿no? Pienso en esto que ha adoptado Madres y Familiares desde hace mucho tiempo de ir a la pequeña historia, ¿no? El hecho de que ayer apareciera la hija hablando de cosas de su día a día, ¿no? De lo que era su padre, de que le gustaba hacer asado, que tocaba el violín. Cómo nos acerca, ¿no? A justamente a poder entender qué fue lo que pasó y sobre todo no verlo como un tema tan lejano, ¿no? Digo porque Familiares lo viene haciendo en varias cosas, ¿no? Desde hace tiempo cuando hizo los cambios en la marcha incluso, y cómo se fue ampliando el tema, pero eso lo acerca y lo humaniza mucho, ¿no? Este año a mí me tocaron estas 3 tertulias en el último año con este tema, cuando se reconoció la identidad de María Sanjurjo, el día del 20 de mayo, y ahora. Y yo muchas veces cuando me toca repetir tema, le digo a Rodrigo, che, pero este tema ya está. Y ayer, cuando él me dice, yo mismo le estaba escribiendo, volvamos a hablar de esto. Repetimos tema. Este tema, repitámoslo siempre que podamos.
Cuando pasó lo de la marcha y hubo expresiones públicas, inclusive de Luis Suárez, acompañando la causa, yo me congratulaba por eso, decía, qué bien, qué suerte que esto no solamente está permeando a todo el sistema político, como dijo Tomás, sin exclusiones, o sea, que todos los partidos políticos estén comprometidos con esto, sino que también esté permeando a otras personas que no están en la vida política, que están en otros aspectos de la vida. Porque porque todos vamos tomando conciencia de que esto pasó, de que esto fue una barbaridad. Cuando Alicia Luciardo ayer expresa todas estas cosas de que estaba en actitud de protegerse la cara o el cráneo, que hay indicios de golpes contundentes realizados por funcionarios públicos. O sea, no era un grupo mafioso que le pega a otro, eran funcionarios públicos al servicio del Estado, del país, pegándole a otro ciudadano, torturando a otro ciudadano, y eso queda comprobado. Este tipo de cosas está perfecto que las repitamos cada vez que podamos, porque nos convencemos a todos de que esto pasó, ya es innegable que esto pasó, ya es innegable que hubo una operación para que esconder a estas personas asesinadas por el Estado, y la gente y las generaciones más chicas, las que no lo vivieron, yo lo viví de rebote, no me quiero hacer la joven, pero digo, mis padres son los que tenían miedo que los vayan a buscar a su casa como iban a buscar a sus amigos. A mí ya me tocó más de rebote y bueno, y a mis hijos más que más. Y sin embargo, nos sentimos muy comprometidos con que esto siga, con seguir hablando de esto, porque es la forma de no perder la memoria y de pretender un poco más de justicia. Así que, nada. Ahí bien. que mencionas lo de Luciardo, en esa línea de lo que decíamos de cómo importa en esto, por lo que decía Tomás, de pasar de generación en generación, también ha hecho un esfuerzo, ¿no? En ese sentido. Sí. Hay momentos, porque incluso lo discutimos aquí en el equipo de la radio, que, por ejemplo, cuando se hallaron los restos, uno a veces tiene la sensación de que es como un minuto a minuto, ¿no? Y se estaba convirtiendo como en un reality show, pero también es parte de el poder, justamente, como se busca transparentar, se busca que los familiares vayan al lugar, que se vea el trabajo directo que están haciendo, que se cuente, que la gente entienda y pueda tomar la debida conciencia, ¿no?, de lo que está significando. Digo porque no es menor esto que señalabas, de la forma en que lo cuenta, es terrible, es desgarrador, y hace a poder entender mucho más de qué estamos hablando, ¿no? Que no quede solo en un... Y muchas veces los periodistas nos cuestionamos hasta dónde contar las cosas más morbosas. Todas. Y en este caso, para mí, hay que contarlas todas. Después le voy a hacer una anécdota personal. ¿Puedo? Hace poco, mi nieto participó de un encuentro en la Plaza Goes, justamente sobre el tema del pasado reciente, como que ya no es tan reciente, es reciente para mí que tengo, pasé los 60, o sea, yo lo miro a Tomás y claro, y a mí me pasa cuando doy clase de facultad que, sí, pero ¿cómo no saben esto? Y claro, no lo vivieron, es como cuando a mí me hablan de la dictadura de Terra, de la Segunda Guerra Mundial. Pero mi nieto contó ahí una historia que a él le pasó en el liceo, ¿no? Que va un compañero de liceo a la casa a buscarlo, y se encuentra con que nuestra casa estaba llena de las fotos de los desaparecidos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué tenés todas estas fotos ahí en tu casa? Y mi nieto, que claro, dice, no, pero no sabés, no, lo que pasa es que mi abuelo estuvo preso. ¿Tu abuelo estuvo preso y qué hizo? Y tuvo que contarle lo que él le podía transmitir de la historia, porque evidentemente el otro no tenía ni la menor idea. Y entonces él decía, como yo vivo no en una familia, pero hay cantidad de compañeros míos que todavía no saben lo que pasó, ¿no? Es decir, y bueno, o eso que decís, lo ven con esa lejanía de lo que vos podés sentir por la dictadura de Terra, o por lo que se pasaba en aquel momento. Claro. Deciré. Bueno, yo arranco tomando esta anécdota que decía Daoís, de que se me viene siempre a la mente cuando rememoro este tema,
la frase que dice que quienes no conocen su historia están condenados a revivirla. Entonces, en ese sentido, me parece esencial para la memoria y la identidad de una sociedad que recuerde cada tanto lo más posible mejor este tipo de hechos en su historia. Y yo creo que la sociedad, como el ser humano, con una construcción de memoria colectiva, con un inconsciente colectivo, diría Jung, va haciendo también una evolución del tema, o sea, va haciendo su propia maduración del tema. Quizás en un principio lo puede recordar con una efusividad, un talante un poco más combativo, más de resistencia, después hacerlo más como sereno o como más desde un lugar de sanación. O sea, yo creo que eso se va viviendo también etapa a etapa con la sociedad, pero me parece importante que la sociedad lo viva, sea como sea que lo tenga que vivir, lo viva y lo transite también de una manera constructiva de eso, ¿no? De, bueno, irlo pasando de generación en generación, ir contando, bueno, cómo fue, cómo sucedió, qué es lo que no se tendría que repetir, cómo se tendría que enfrentar si llegamos a ver los primeros síntomas de una situación similar, ¿no? Toda esa cuestión, y ver también al resto del mundo, ¿no? De cómo viene pasando en otros lugares del mundo, en otros lugares de América Latina, y cómo hacer esa construcción. Antes que nada, perdón, después me enganché con lo que decía Daoís, pero enviarle un saludo a los familiares. La verdad que debe ser no me puedo ni imaginar lo que debe ser el momento catalizador y movilizador que deben estar viviendo. Yo creo que es de los pocos temas en la sociedad que además tiene esa capacidad de ser movilizador para todos. Yo creo que ya acá la energía se siente de movilización en este estudio, y me parece que así se transmite en todo el resto del país, o sea, y en todas las personas que hablamos. Y yo en algo que me quedó resonando lo que decía Leonora, yo sí he visto, por desgracia, discursos que son bastante negacionistas con respecto a esto. Los he escuchado en el Parlamento. En el sistema político, en el sistema porque político, hay varios oyentes que hacen referencia, dicen, no comparto la afirmación porque Cabildo Abierto. Exacto. Yo estuve, es más, va en esa línea. Contarle 2 segundos. Se ve que no los escuchó, no les prestó atención. No, a mí me pasó porque lo estabas tenía en que la escuchar. cámara, obviamente. Estaba en la cámara y estaban haciendo un homenaje a las muchachas de Abril. Uh-huh. Y habían familiares, había gente. Qué terrible. Y un diputado, que creo que es diputado suplente, no le quiero errar al apellido, Menéndez creo que era, pero no le quiero errar, de Cabildo Abierto, seguro si era, empezó en medio del homenaje, hacer su versión de interpretación de la realidad, de que no había existido, de que no era así, y a mí, además de vergüenza ajena, me daban ganas de llorar porque me daba vergüenza con la gente que había ido, los familiares, todo. O sea, por más que pudiera tener discrepancias con las personas que estaban haciendo el homenaje, que eran del Frente Amplio, le digo, no correspondía nada lo que estaba diciendo. Y después volví a escuchar algo similar de Inés Moncillo en un streaming que le hicieron, en donde decía que efectivamente era todo inventado, que había mucho que no era así, que entonces existen, ¿tá? Sí, existen. Por suerte son minoría. Por suerte son minoría, existen, pero yo creo que es muy importante. Y por suerte la gente piensa lo que piensa de personajes como Inés Moncillo. Bueno, igual hay una cosa. Perdón, me dejas terminar. Entonces, sí es importante, creo, que cerrar un poco filas cuando se tratan de estas temáticas, ¿está? Cerrar filas sin importar en qué vereda estemos ideológicamente, ni dónde, pero sí cerrar filas y decir, bueno, esto está pasando. Y yo, que soy muy creyente, con esto termino, que soy muy creyente y tengo una espiritualidad que intento cosechar lo más posible, yo pienso que nada es casualidad y que todo sucede en el momento justo y en el tiempo perfecto. Y creo que si estos restos vienen apareciendo, y esperemos que aparezcan lo más posible, pero si vienen apareciendo hoy,
es también un hachazo de lo que yo digo, la divinidad, contra este tipo de negaciones al terrorismo de Estado, negaciones a lo que sucedió, ese tipo de negaciones. Es decir, bueno, vos querías, pensabas que no era así, acá está. Uh-huh. Y te lo estamos mostrando, y se lo estamos mostrando a toda la sociedad. Entonces, me parece que también es un mensaje como bastante fuerte. ¿Qué más que ibas a decir? Una reflexión, pero más a modo generacional también, ¿no? Yo lo que sí siento dentro de compañeros de mi misma edad, un poquito más grandes, un poco más chicos, es que en este tema en particular lo que también hay es una molestia a veces por la utilización política de este tema. Y lo noto porque nosotros al estar alejados en el tiempo incluso del fin de la dictadura, o sea, yo nací 15 años después de que terminara, uno empieza ahí un camino desde chiquito, la escuela, historia, comentarios, anécdotas, etcétera, y uno empieza a construir un relato en base a eso, ¿no? Por eso es importante que el sistema político y esos actores que tienen un rol y una responsabilidad incluso comunicativa traten de ser lo más cuidadosos posibles, porque ese conocimiento de los temas también se va construyendo a medida que van pasando los años. Por eso está bueno lo que sí comparto, decir, mirá, esto sí pasó. Pero sí quiero dejar en claro que hay un poco de molestia generacional a veces cuando hay una utilización política desde diferentes lados. Uh-huh. Sí. Yo te iba a decir eso, tipo, ¿a qué te referís con utilización política sobre esto? A veces siento de que algunas cosas sí las criticamos de lo que pasó en la dictadura, pero hay otras que no. Y ahí es donde entramos en una discusión que me parece inválida, porque en realidad el tema de fondo es esta gente que sufrió, esta gente que fue torturada, esta gente que perdió, que fue violentada en el derecho más importante, que es la vida, con una implicancia que queda durante años, porque implica para muchas familias no haber conocido a sus hijos, que implica para muchas familias haber perdido a sus familiares, amigos, o sea, es algo mucho más grande que a veces entrar en el tema de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y nosotros estamos más embanderados en esto, a mi generación en particular le molesta. Pero Tomás, ¿a vos no te parece que está claro quiénes son? No voy a hablar de buenos, pero ¿quiénes son los malos? No me estás capaz, o sea, me voy a ratificar para no... Los malos son los asesinos, torturadores y los desaparecidores de gente. Pero a veces me da la impresión que la discusión, cuando se politiza y se saca lo humano, sí hablan de buenos y malos entre los partidos políticos. Me parece que eso está fuera. Pero eso sucede. Está bien, pero debería estar fuera. El ideal es otro tema, pero que sucede, claro. Lo vemos. Acá hay un Estado que abusó del uso de la fuerza. Yo lo comparto, pero a veces la discusión va un poco más, y sabemos que es así, y generacionalmente molesta, porque es un tema humano, no político. Por eso, lo que creo que las personas que tenemos posibilidad de estar en los medios de comunicación, de que nuestra palabra se escuche más, nuestra responsabilidad tiene que estar en esto de, acá hay un abuso y hay victimarios y víctimas, y está clarísimo quiénes fueron cada uno, y sacarle lo de partido político, lo que sea. No, hay personas que fueron torturadas, asesinadas, y hay un Estado que lo hizo. Y lo que dice Desiree es importante, porque uno esperaría que de aquí al futuro inmediato, los próximos años, poder seguir ojalá encontrando más información y dándole sentido a muchas cosas. Cuando digo sentido, no porque tenga sentido, sino entendiendo, porque hay una realidad. A medida que pasan los años hay gente que se va yendo de este mundo, que sabe cosas, y también pasa otra cosa que me parece que no es adjudicable a todas las generaciones. Si bien pueden tener información, informarse, saber de los temas, en la medida que nos vamos alejando de un tiempo, también los problemas son otros, y hay gente de otras generaciones que va a sacarle interés, no porque no lo tenga, porque la vida... Pero por eso es muy importante, por ejemplo, que exista en los programas de primaria, por lo menos de secundaria y todo el nivel universitario, lo que fue el terrorismo de Estado, lo que significa el terrorismo de Estado en Uruguay y en todo el mundo. Es decir, y en esta lógica de la defensa de la democracia es importante, es muy importante. Y yo voy a mencionar a alguien que, aunque no es de mi partido, pero que fue histórico para el Uruguay, que fue Ferreira Aldunate. Y Ferreira Aldunate tuvo la honestidad
de hacerse una autocrítica por haber votado la Ley de Seguridad del Estado, y decía en aquel momento, nos equivocamos, les dimos las herramientas y las usaron para contrariamente a lo que habíamos pensado. Tal vez nos olvidamos, decía, de que para defender la libertad lo mejor es el respeto a la democracia y a la libertad. Y esto lo dijo Ferreira Donate en el año 74, cuando ya estaba en el exilio, ¿no? Y yo creo que es muy importante, o sea, pues lo más importante, más allá de la discusión política, es que formemos a las nuevas generaciones en el respeto a los derechos humanos y a la democracia en todas las circunstancias. Y yo creo que eso es lo que no. Y yo creo que en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un gran trabajo exigiéndole a todos los países, sí, a veces no lo respeta, lamentablemente, pero exigiéndole a todos los países el tema de los sitios de memoria, el mantener la memoria y la no prescripción de los delitos de lesa humanidad, ¿no? Y otra cosa que va correlacionado con lo que decía Dois, no dar por sentado nada, no dar por sentado que tenemos una democracia sólida siempre, no dar por sentado que siempre hay un respeto y un entendimiento siquiera de los derechos humanos. Yo creo que también es importante no solamente la educación hablar de esta parte de terrorismo de Estado y desde lo histórico, sino también empezar ya desde la tierna infancia a cosechar, a sembrar, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con la perspectiva de derechos humanos, ¿no? O sea, el entendernos como sociedad en perspectiva de derechos humanos y entender el Estado también en función de los derechos humanos, que para la gente que estudia de derechos humanos como Daoís sabe lo que es esto de intentar hacer políticas públicas y que el Estado tenga un funcionamiento que sea pensado desde los derechos humanos, lo cual es muchas veces muy difícil, pero es lo que al final del día hace que este tipo de temas estén tan naturalizados, que la fortaleza democrática sea realmente muy buena. Pero eso se construye, o sea, es una construcción diaria, continua. Por eso es que hablar de esto, como decía Leonora, hay que hablarlo todas las veces que sea necesario. Capaz que no siempre desde el mismo lugar, porque obviamente el ciudadano, o sea, la persona que escucha debe decir, voy a escuchar siempre lo mismo. Hacerlo de distintos enfoques, verlo de distintas maneras, ser creativos también en cómo se comunica. Ahí tengo un aditivo, porque lo de los memoriales yo creo que es importante, pero hay algo que se hizo, fue el año pasado, cuando los 40, 50 años del golpe de Estado en el Parlamento. Lo del Parlamento el año pasado. Eso a mí me movilizó, porque fue una forma de poner un tiempo en contexto totalmente diferente. Porque no fue solo lo que se hizo ahí, sino después la repercusión que tuvo. Por eso digo, a veces esa parte de la creatividad para poner en contexto algunas cosas te marca mucho más que un monumento o salir un día a hacer, este es el día de la recordación. O sea, ese día a mí en particular me movilizó, porque estábamos en el Parlamento, porque apagaron todas las luces y hicieron una presentación totalmente diferente a lo que se había hecho, porque estábamos los que no habíamos vivido eso, los que habían vivido muy pequeños y los que lo habían vivido, y los familiares de mucha gente que no había llegado a contarlo. Eso para mí tiene un valor agregado mucho mayor que a veces otras cosas. No, claro, por ejemplo, yo me acuerdo que había estado solo por eso, sino en aditivo a todo lo que se hace. Pero había estado en una idea que no llegó ni siquiera a conversarse, pero fue una idea esbozada de, por ejemplo, hacer que cerrar el Parlamento y que nadie tuviera acceso al Parlamento y que quedara como algo tipo, dije, bueno, hay que votar algo importante o hay que ir, y el Parlamento estuviera totalmente cerrado y vallado, ¿no? Esa cosa impactante de decir, bueno, ¿qué pasa si nos quedamos sin la casa de la democracia? 2 segundos, porque nada, acá cito a mi libro de cabecera, que es el Principito, o sea, a veces lo esencial es invisible a los ojos, o sea, y es tal cual, hasta qué punto no sabes lo que tenés hasta que lo perdés. Entonces va un poco por todo, por eso, ¿no? La reflexión es mucho más grande. Por eso lo de generacionalmente el tema de la democracia. Sí, total.
Desiree Pagliarini, Leonora Navata, Deodis Uriarte, Tomás Casareto, gracias a los 4, ¿eh? Nos reencontramos Muchas gracias. próximamente. No, Sí, Dios bien. quiere, A la nos próxima. vemos.